El guía lo va a hacer parecer un accidente perdida en el desierto, deshidratada. Y adiós. Esas fueron las primeras palabras que escuché al entrar a mi casa 3 días antes de lo que mi hija esperaba. Me quedé helada en el pasillo, con la maleta todavía en la mano, y la voz de ella se me metió debajo de la piel como hielo. Ese instante tendría que haberme destrozado. En cambio, abrió una puerta que nunca pensé cruzar. Me llamó Gabriela Morales. Tengo 62 años. Antes de todo esto, mi vida en Albuquerque se había vuelto tranquila, predecible. Cocía comidas sencillas, caminaba las mismas calles silenciosas, saludaba a los mismos vecinos de siempre. La jubilación me había suavizado los días, y yo me aferraba a una esperanza terca y chiquita que algún día mi hija, Daniela y yo volviéramos a encontrarnos. Habíamos pasado demasiados años separadas, con pleitos que se fueron endureciendo hasta convertirse en puro silencio. Y de pronto, ella cambió. Empezó a llamar más seguido. Pasaba después del trabajo con comida para llevar. Me abrazaba como si de verdad lo sintiera. Y una mañana, con los ojos brillosos y las manos temblorosas, me sorprendió con un viaje a Marruecos completamente pagado. Regalo de cumpleaños. Mamá, me dijo, te mereces descansar, volver a sentirte viva. Quise creerle. Lo intenté con todo el corazón, pero ciertos detallitos se me quedaban clavados como espinas la prisa con que me hizo aceptar esas fechas exactas. La insistencia en una excursión privada al desierto, la preocupación repentina por mis niveles de estrés. Cada vez que le preguntaba cómo carajos podía pagarlo, sonreía demasiado rápido y cambiaba de tema. La abracé, le di las gracias y preparé la maleta. Pero algo dentro de mí se tensó, calladito, alerta. Cuando subí al avión, la desconfianza me siguió, y de ahí solo iba a crecer. Daniela tenía 8 años la primera vez que hice turno doble en urgencias, y llegué a encontrarme a la niña dormida en el piso de la sala, acurrucada contra la parte fría de la almohada, como esperando a alguien que nunca llegó. Recuerdo que le aparté el pelo de la mejilla y le susurré que lo sentía. Dije esas palabras tantas veces durante su infancia que a veces pienso que se volvieron parte del papel tapiz de la casa. Cuando cumplió 13, las disculpas ya no funcionaron. Nunca estás, me soltó una vez, peleando con la mochila. Las mamás de todos aparecen. Tú nomás llamas. Estoy haciendo lo que puedo. Le contesté bajito. Yo ya estoy cansada, me respondió. En la prepa aprendió a callar en vez de gritar. Me pasaba de largo en el pasillo con los audífonos puestos, los ojos resbalando por los míos como si yo fuera una extraña que rentaba un cuarto en su vida. Después murió mi esposo, su papá, el que le hacía hot cakes los domingos y le enseñó a cambiar llantas. El dolor la destrozó. Nos destrozó a las dos, pero ella me exigía respuestas que yo no tenía. Tú tendrías que haber notado algo. Lloraba. Trabajas en un hospital, mamá. ¿Cómo no supiste? No había nada que saber. Le dije quedito. Su corazón simplemente se detuvo. Mucho tiempo después, Daniela anduvo como flotando. Atravesaba la casa como si estuviera bajo el agua. La universidad puso kilómetros de por medio. Luego, su matrimonio sumó más. Por eso, cuando de repente volvió a llamar, cuando empezó a preguntar si ya había cenado o si necesitaba que me cambiaran un foco, sentí que algo florecía chiquito en mi pecho. Se paraba en mi cocina con bolsas del súper y me decía que me extrañaba. Me tomaba las manos como si fueran de cristal. Quiero que volvamos a estar cerca, decía. Le creí, o quise creerle. Algunos días casi sentía que el calor regresaba. Esa cercanía que creía perdida para siempre. Pero otros momentos, las pausas demasiado largas, las sonrisas demasiado perfectas, me apretaban algo por dentro. Su cariño parecía ensayado, como si leyera un libreto que yo no podía ver. Aún así, asentía cada vez que se acercaba. Me aferraba cada vez que lo intentaba. Necesitaba esa esperanza, aunque la esperanza tuviera costuras.
Marrakech era más ruidoso que cualquier lugar donde hubiera estado en años. Y aún así, yo me sentía más tranquila por dentro que en toda la década. La primera mañana, el conserje del hotel me dio un vasito de té de menta y dijo: «Bienvenida, señora. Aquí se respira diferente». Casi me reí de lo cierto que era, pero incluso paseando por los mercados, algo en mí seguía en guardia. Daniela había insistido en la excursión privada al Sáhara. «Te va a encantar, mamá. Es el tour más seguro», repetía. Decía tanto la palabra seguro que se me enredaba en la cabeza. Intenté quitarme la sensación. Dejé que un vendedor me pusiera un arrebozo colorido sobre los hombros. Charlé un ratito con un guía que me preguntó de dónde era. «De Nuevo México», le dije. Sonrió. «Ah, de desierto a desierto». Al segundo día ya sentía el pecho más suelto. Estaba sentada sola en una terraza cenando cuando vibró el celular. El nombre en la pantalla, Rosa Castillo, me apretó el corazón. Rosa vivía a 2 casas de la mía en Albuquerque desde hacía más de 20 años. Ella fue la que me dejó sopa en la puerta cuando enviudé, la que siempre me llamaba en temporada de tormentas. Su voz temblaba en cuanto contesté: «Gabriela, soy yo. No quería asustarte, pero tenías que saberlo. Estoy en el hospital». «¿Qué pasó?» Se me cayó el tenedor. «Me desmayé esta mañana. Dicen que el corazón anda inestable». Le pedí al paramédico que buscara mi celular. Necesitaba oírte. Me levanté de la mesa con una mano ya en la bolsa. «Rosa, ya voy para allá. Estás en Marruecos», susurró. «No regreses corriendo por mí. No me voy a quedar aquí mientras tú estás sola en una sala de hospital». Mi voz no dejó lugar a discusión. Colgué y marqué a la aerolínea. «Necesito el vuelo más temprano a Albuquerque», dije. «Hay un asiento mañana por la mañana», contestó la agente. «Resérvelo». Cuando le avisé a Daniela, respondió en segundos: «Mamá, no cambies tus planes. Disfruta el viaje». Miré su mensaje. Algo en su tono era demasiado urgente. Apagué el celular. Terminé de empacar y me dije que ya después aclararía esa sensación rara. Pero en cuanto aterricé de regreso, iba a entender exactamente por qué quería que me quedara lejos. Llegué a mi casa en Albuquerque apenas pasado el mediodía, todavía con el polvo de Marruecos en la ropa. La maleta dio un golpe seco contra el marco de la puerta antes de que pudiera evitarlo. Pensaba bañarme, llamar a Rosa y dejar que el cambio de horario se asentara. Pero al entrar, escuché una voz que me paralizó hasta el último nervio. Daniela estaba en mi sala. No la veía, pero su tono era filoso, cortante. Nada que ver con la dulzura con que me había despedido rumbo a África del Norte. «Sí», dijo bajito, «el guía ya sabe el plan. Lo va a hacer parecer accidente, perdida en el desierto, deshidratada». Y ya, mi mano apretó tanto el mango de la maleta que me dolieron los dedos. Un hombre le contestó Emiliano. «¿Estás segura de que entiende los tiempos?», preguntó. «Tiene que pasar antes de que cierre la póliza. El pago solo está garantizado si ya sé», lo cortó Daniela. «Por eso tiene que ser el viernes. La excursión privada ya está pagada. Se va a alejar mucho del grupo. La van a encontrar demasiado tarde». Se me cortó la respiración. Emiliano bajó la voz. «¿Y la prima? Eso fue un chorro de lana». Daniela soltó el aire con rabia. 400,000 pesos no son nada comparados con lo que nos toca si muere, y lo necesitamos. Tus acreedores ya no dejan de llamar. Cerré los ojos. Ahí estaba la verdad desnuda. Dicha entre mi hija y el hombre con quien se casó. El viaje a Marruecos nunca había sido regalo. Había sido sentencia. Emiliano dudó. «¿Y si alguien sospecha, quién?», dijo Daniela. Se fue sola a un viaje soñado. Tiene edad. El desierto no perdona. Pasa seguido. Me pegué a la pared del pasillo, rogando no hacer ruido. Emiliano habló otra vez, más suave. «Solo no quiero que salga mal». «No va a salir mal», contestó ella. «Para el lunes la lana ya será nuestra». Siguió un silencio largo, pesado, definitivo.
La maleta se me escapó de la mano y cayó al piso de madera con un golpe sordo que sonó como puerta que se cierra para siempre. Mi hija había elegido mi muerte mucho antes de que yo escuchara las palabras. Y yo apenas empezaba a entender lo calculado que había sido todo. Esperé hasta que la casa quedó en silencio para moverme. Daniela y Emiliano se habían ido apenas unos minutos antes, pero sus voces todavía retumbaban en mi cabeza. Me senté al borde de la cama. Las manos firmes aunque el pecho se me apretara. 30 años en salas de urgencias me habían enseñado a quedarme quieta cuando todo se derrumba. Tomé el celular y marqué al hotel en Marrakech. Bonjour. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Gabriela Morales. Me retiré hoy más temprano. Mi hija había reservado una excursión privada al Sáhara para esta semana. Necesito confirmar los detalles. Hubo una pausa mientras tecleaba. Sí, señora. Tour privado con el guía Nadir El Moussa, programado para el viernes por la mañana. Ya está pagado completo. Señora Morales, usó la misma tarjeta con la que pagó su habitación. Tragué saliva. Se puede cancelar, claro, pero el pago no es reembolsable. Se procesó como servicio garantizado. Entiendo. Cancélelo, por favor. Cuando colgué, el corazón se me enfrió todavía más. Esto no era un malentendido. Era un plan. Abrí la laptop y entré a mis cuentas bancarias. La pantalla de carga parecía acusarme. Ahí estaba una póliza de seguro de vida actualizada. El cambio de beneficiario se había hecho 2 meses atrás. El nombre de Daniela aparecía solo donde antes estaba el de mi difunto esposo. El de Emiliano figuraba como secundario. Un mensaje en el registro decía: actualizado por titular de acceso secundario. Cerré los ojos. Le había dado acceso temporal a Daniela el año pasado. Después de mi operación, nunca me devolvió la contraseña. Un toque en la puerta abierta me sacó del trance. Era Daniel, el hijo de Rosa, todavía con la placa de paramédico. Mi mamá me pidió que viniera a verte, dijo. Se preocupa cuando viajas sola. Forcé una sonrisa chiquita. Gracias. Se quedó un segundo más. Oye, Emiliano anda pidiendo dinero por todo Albuquerque. Deudas de apuestas, gente pesada. El aire cambió. Deben más de 400,000 pesos, agregó bajito. Está desesperado. Asentí una sola vez. Gracias por decírmelo. Cuando se fue, me quedé sola en la habitación a media luz. El viaje a Marruecos, la excursión privada al desierto, el cambio en el seguro, las deudas, todo encajaba. Esto no era pánico, era certeza, y la certeza pedía un plan propio. Graciela Hernández abrió la puerta antes de que tocara 2 veces. Había trabajado con mi esposo más de 15 años, y su cara cambió en cuanto me vio. Gabriela, dijo suave. ¿Qué pasó? Entré y cerré la puerta. Escuché a Daniela planeando matarme. Graciela ni parpadeó, me señaló la mesa. Siéntate, cuéntame todo. Repetí cada palabra que había oído los tiempos de Daniela. El plan del desierto, las deudas de Emiliano, la póliza. Graciela escuchó sin interrumpir, la pluma deslizándose por la libreta legal con la precisión de cirujana. Cuando terminé, soltó el aire una sola vez. Hay que actuar ya. ¿Qué hacemos hoy mismo? Cambiamos tu testamento. Daniela no recibe ni un peso. Todo tu patrimonio va a un fideicomiso protegido. Su voz se volvió más firme. Congelamos todas las cuentas y empezamos a armar expediente, fechas, llamadas, accesos, todo lo que ella haya tocado. Quiero que quede todo documentado, dije. Graciela asintió y tomó un montón de formatos. Entonces nos preparamos para lo que intenten después. Tú sigues mis instrucciones al pie de la letra. Cuando salí de su despacho, el sol ya iba bajo. Manejé a casa con una carpeta de copias legales en la bolsa y un peso en el pecho que ya no era miedo. El carro de Daniela ya estaba en mi cochera. Me recibió en la puerta con sonrisa radiante y una bolsa del súper. Mamá, te traje vitaminas. Ayudan con el cansancio después de vuelos largos. Mantuve la voz firme. Qué considerada.
Me siguió a la cocina y de una abrió el botiquín. Tomas pastillas a lo loco. Déjame organizarte todo. Antes de que pudiera decir nada, vació mis medicinas en la mesa para la presión, el colesterol, los suplementos y las ordenó en un pastillero semanal nuevo. Sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos, como quien ensaya. Levantó 2 pastillitas blancas que yo no conocía. Estas son las vitaminas. Toma una esta noche. Claro, dije. Daniela sonrió, satisfecha. No notó que yo la observaba por el reflejo de la ventana, grabándome cada gesto. El veneno ya estaba dentro de mi cocina. Y yo todavía tenía que fingir que no había visto nada. Puse la mesa como a Daniela le gustaba, de niñas servilletas de tela bien dobladas, los platos buenos, un asado que llenó la casa de olor a hogar que esa noche no significaba nada. Mis manos se movían tranquilas, pero cada gesto estaba afilado por lo que sabía que venía. Graciela esperaba afuera con 2 patrullas estacionadas a media calle. Yo solo tenía que hacer mi papel. Daniela llegó primero, con una botella de vino. Emiliano detrás, la sonrisa tiesa. «Mamá, te ves cansada», dijo Daniela, rozándome el brazo al pasar. «A lo mejor el viaje te agotó». Asentí, un poquito. Nos sentamos. La plática resbalaba como aceite. «¿Cómo estuvo Marruecos?», preguntó Emiliano. «Precioso», contesté. «Pero estoy contenta de estar en casa». Los ojos de Daniela volaron a la cocina. «Déjame prepararte un té. Siempre duermes mejor con él». La vi moverse. Metió la mano al bolso. Tomó algo con disimulo y se puso detrás de la barra. Emiliano seguía hablando algo del trabajo, un proyecto que nunca iba a terminar. Pero mis ojos no se despegaban de Daniela. Escuché el leve crujido de pastillas trituradas contra la cerámica. Un momento después, volvió con una taza humeante. «Manzanilla con miel», dijo. «¿Cómo te gusta?» «Gracias», respondí. Levanté la taza, la acerqué a los labios, la bajé otra vez como saboreando el calor. Daniela no perdía de vista ni un movimiento. Cuando la dejé en la mesa, se relajó. Seguimos comiendo. Dejé que los párpados se me cayeran pesados, que las palabras se arrastraran. «Creo que mejor me acuesto», murmuré. Daniela se levantó de un brinco. «¿Te ayudo?» «No», susurré, levantándome tambaleante. «Yo puedo». Caminé por el pasillo dejando que la mano rozara la pared como si necesitara apoyo. Dejé la puerta entreabierta lo justo. 10 minutos después sus voces llegaron hasta mí. «Ya está haciendo efecto», susurró Daniela. «En nada se queda dormida». Controlé la respiración. Esperé la señal. Afuera. Graciela mandó un solo mensaje. Listo. La trampa se cerraba. Y Daniela no veía ni un hilo apretándose. Esperé hasta que Daniela se inclinó sobre mi cama, 2 dedos en mi muñeca, buscando un pulso que se hiciera lento y nunca llegó. Emiliano detrás, susurrando. «¿Cuánto falta para que deje de respirar?» Sus voces eran firmes, seguras, ensayadas. Entonces la puerta principal reventó. «Policía de Albuquerque. Aléjense del cuarto». Daniela retrocedió tan rápido que chocó con el buró. Emiliano se quedó tieso, la boca abierta, buscando ya a quién echarle la culpa. 2 oficiales pasaron junto a ellos, y Graciela entró con la calma de quien ha visto todas las traiciones del mundo. «Gabriela», dijo suave. «Ya puedes abrir los ojos». «Lo hice». La cara de Daniela se derrumbó. «Mamá». «¿Qué? ¿Cómo?» Graciela levantó el celular. «Tenemos grabada tu llamada al guía marroquí, cada palabra del arreglo que hiciste». Un oficial tomó la taza de mi buró, con guantes, té con suficientes sedantes para que una mujer de la edad de su mamá no volviera a despertar. Emiliano señaló a Daniela de inmediato. «Fue ella lo planeó todo». Daniela se giró hacia él. «Tú necesitabas la lana, dijiste que 400,000 pesos lo arreglaban todo». Me puse de pie, la voz baja, pero filosa como navaja. «No querías que descansara», dije. «Querías que desapareciera». Daniela negó con la cabeza, las lágrimas cayendo demasiado tarde.
Pero la verdad ya estaba afuera, y nada de lo que dijeran podía cambiar lo que habían elegido. La mañana después de las detenciones, mi casa se sentía demasiado callada, como si hasta las paredes intentaran entender qué había pasado. A Daniela y Emiliano se los llevaron en patrullas separadas. Los vi desde la puerta, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo no me dejaba voltear. Graciela se quedó a mi lado. «Hiciste todo bien», dijo. Asentí, aunque nada se sentía bien. Mi hija había intentado matarme. Esa verdad se me metió en los huesos como frío que no se va. Los vecinos pasaron durante el día. Daniel revisó los cerrojos. Rosa llegó con manos temblorosas y me dijo: «Debí contarte antes lo de las deudas de Emiliano». La abracé igual. Nada de esto era suyo para cargar. En los días siguientes empezó el papeleo, declaraciones, depósitos, registros de evidencia. Cada hoja era otro recordatorio de lo que Daniela y Emiliano habían decidido. Cuando Graciela me preguntó qué quería hacer con mi patrimonio ahora que Daniela estaba fuera de todo, contesté sin dudar: una parte para la Asociación de Protección a Adultos Mayores del centro. Sin hacer ruido, el resto me lo quedé, no por lujo, sino por distancia. Un mes después me mudé a una casita más chica cerca del cañón. El sol pega distinto en las paredes de adobe más suave, menos juzgón. Planté hierbas afuera de la ventana de la cocina y aprendí el crujido de los nuevos pisos. El dolor no se fue, pero cambió de forma. Ya no me tragaba entera, simplemente caminaba a mi lado, callado, conocido, y por primera vez en años, mi vida era solo mía. 6 meses después ya no despertaba esperando el miedo. Mis días se desplegaban más suaves, clases de alfarería los martes, caminatas matutinas por los senderos polvorientos cerca de las cruces, cenas tranquilas que cocinaba solo para mí. Aprendí el peso de mi propio silencio, y por primera vez en años se sentía amable en lugar de solitario. Las cartas empezaron a llegar al tercer mes, todas con la letra apresurada de Daniela. «Mamá, por favor contesta. Mamá, Emiliano me obligó a todo. Mamá, lo siento. Te juro que nunca quise». Leía cada sobre lo suficiente para saber de quién era. Luego lo guardaba en un cajón que casi nunca abro. El perdón no es algo que se pueda forzar. Ahora no, tal vez nunca. Una tarde, en la clase de alfarería, Rosa pasó por mi mesa. «Te ves más ligera», dijo. «Me siento más ligera», contesté. Al terminar la clase caminé despacio a casa, cargando un tazón que había hecho con mis propias manos, imperfecto, chueco, pero mío. En la puerta me detuve, escuchando el viento recorrer las paredes de adobe. Mi vida era más chica ahora, pero por fin me quedaba. Respiré el silencio, y el silencio me respiró de vuelta. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para que más gente la escuche también. Cuando recuperas tu paz a los 62, ¿qué futuro se abre al fin?